Hola, soy Elaiza Salas y hoy vamos a hablar un poco sobre el microbioma humano. Antes de hablar de microbioma humano, les comparto mi resumen curricular para que luego lo revisen con calma. Vamos a estar abordando unos 7 tópicos que nos van a permitir descubrir la importancia del microbioma humano y qué podemos hacer para cuidarlo y desarrollar una buena salud. Fíjense que debemos comenzar hablando que desde tiempos inmemoriales el hombre siempre ha reconocido que somos portadores de muchos microorganismos distintos, pero siempre hemos visto a la microbiología o a los microorganismos como unos enemigos. ¿Por qué? Porque ellos están asociados a la enfermedad, ¿verdad? De allí que entonces el hombre en su búsqueda de la salud pudo reconocer y conseguir moléculas como los antibióticos que pudieron favorecer el control de esos microorganismos patógenos. Sin embargo, ese reconocer de esa presencia de muchos microorganismos distintos lo que ha hecho que volteemos hoy día la mirada para ver a esta gran cantidad de microorganismos que han sido tratados con indiferencia hasta la fecha. No es sino hasta cuando el proyecto de microbioma humano nace y se desarrolla y establece todas o logra dilucidar toda esa información, cuando podemos abrir o cuando se abre una gran brecha entre la información que teníamos con respecto a los microorganismos y lo que ahora tenemos disponible. Fíjense que en este caso se reconoció la presencia de muchos microorganismos, pero que esos microorganismos no están allí simplemente por vivir o por cumplir su ciclo vital, sino que están cumpliendo funciones, pero esas funciones están reguladas o bioreguladas por mecanismos bastante complejos que han generado cambios en la forma de ver hoy día el proceso de enfermedad y salud. Si nos vamos tomamos en cuenta los últimos cálculos realizados con relación a la presencia de microorganismos dentro del cuerpo humano, podemos descubrir o podemos ver que esa relación se estableció de uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada célula humana que está dentro de nuestro cuerpo, tenemos un microorganismo vivo coexistiendo con nosotros. Eso rompe el primer paradigma y entonces ahora tenemos que reconocer que el ser humano no es una unidad independiente, sino que es una comunidad dinámica, interactiva de células humanas y microbianas. Entonces, no estamos solos. El pronombre yo pasa a estar en desuso y tenemos que reconocer que nunca hemos estado solos y que más de 100 billones de bacterias conviven con nosotros. Que sean microscópicas es otra cosa, pero igual están con nosotros. Nunca hemos estado solos. Entonces se hacen una serie de afirmaciones con respecto a esos 100 billones de bacterias que están con nosotros, porque esas 100 billones de bacterias, para poder coexistir o para poder estar allí y ser funcionalmente viables, tienen que estar asociadas o estar en asociaciones complejas, inmunorreguladas, bioreguladas, para poder favorecer o para poder coexistir. No vamos a extender muchísimo más allí. Es importante saber que esa microbiota o ese grupo de microorganismos que están coexistiendo cumplen sus funciones ya en esa estructura que está establecida. Si nosotros llegáramos a sacar algún microorganismo de esa estructura, pues simplemente vamos a generar un desorden. Y ese desorden se puede traducir simplemente en ¿qué? En que el paciente va a comenzar a tener problemas que pudieran desencadenar en algún proceso o en alguna enfermedad. ¿Okay? Entonces, de allí que cada organismo que está formando parte de esa compleja asociación, pues es necesario y en muchos casos es imprescindible. Si lo sacamos de allí, vamos a comenzar a tener muchos problemas. ¿Okay? Y por supuesto, sacarlo de allí y generar un desorden puede también condicionar la respuesta de nosotros como seres vivos al entorno, porque nos vamos a enfermar y ya no vamos a poder ser funcionales. Todo esto nos ha llevado entonces a establecer una estrecha relación entre los microorganismos y el estado de salud y enfermedad.
apareciendo entonces o acuñándose entonces el término holobionte para definir a una especie de superorganismo que somos nosotros hoy día, ¿verdad? O metaorganismo que funciona como un todo. Es importante que antes de seguir adelante describamos o definamos muy bien dos términos que siempre se utilizan cada vez que hablamos de microbioma y que muchas veces se utilizan de manera indistinta y no es así, ¿ok? Cuando hablamos de microbiota, hablamos de microorganismos viables que están en un ambiente. Y cuando hablamos de microbioma, tenemos que sumarle a esa microbiota otra serie de elementos como los genes, los metabolitos, el ADN libre, que están en ese mismo hábitat donde está la microbiota, ¿verdad? Pero que también son afectados por las condiciones ambientales que le rodean. El origen de la microbiota es bastante complejo y viene o parte desde el momento que el individuo está en gestación. Ya es bastante aceptado de que el individuo no es estéril, que el feto tiene una carga microbiana o una información microbiana base que ha sido suministrada por su mamá a través de unos canales bastante complejos que le permiten atravesar la barrera transplacentaria, no ser reconocido desde el punto de vista inmunológico y llegar allí para cumplir su función. ¿Ok? En el nacimiento es donde el niño recibe un gran inóculo de microorganismos al pasar por el canal de parto. Es importante destacar que los niños que nacen por cesárea pues no cuentan con ese inóculo y por supuesto el desarrollo de su microbiota va a ser muchísimo más lento y pudiera de alguna manera condicionar o determinar la aparición de ciertos procesos infecciosos en ese niño. ¿Okay? La lactancia materna, al igual que el feto estéril a nivel de útero, como era asumido, también se pensaba que la leche materna no era carente de microorganismos. Hoy día está aceptado que a través de la leche materna sí se pasa toda la información inmunitaria necesaria o una gran parte de la información inmunitaria de la mamá, pero también se transfieren bacterias buenas, microorganismos buenos al bebé. Cuando el niño ya crece y comienza el proceso de escolaridad, es otro momento crucial en el desarrollo de la microbiota, porque ya salimos de nuestra cajita de cristal de protección de nuestras casas para ir a relacionarnos con otros holobiontes que tienen otras microbiotas, que tienen otro tipo de vida y que hacen que nuestra microbiota cambie y comience nuevos procesos de adaptación. Para luego, es importante destacar que durante ese proceso de crecimiento, en algún momento nos vamos a ver afectados por un proceso infeccioso. Y es de vital importancia resaltar que el consumo de el uso y abuso de cualquier antibiótico va a afectar directamente a nuestra microbiota, ya que ellos no son balas frías que solamente van a ir a atacar el agente causal de un proceso infeccioso, sino que ellos se van a distribuir por todo el cuerpo afectando las microbiotas y los microbiomas de cada uno de los espacios colonizados. ¿Okay? Es en la adultez donde nosotros reconocemos, donde nosotros llegamos a tener nuestra microbiota más estable, madura. Yo siempre digo que es la cédula microbiana que tenemos nosotros o que vamos a tener nosotros y nos va a acompañar en el tiempo, única para cada persona. No hay dos personas, así sean gemelos idénticos, con una misma microbiota, porque cada quien va a desarrollar y va a permitir el desarrollo de unos microorganismos y de otros no, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de agentes tanto externos, intrínsecos como externos. Y en la adultez, o en la vejez, perdón, ya nuestros sistemas de órganos y todos nuestros sistemas se van deteriorando por el paso de los años y la microbiota no se escapa de eso. Entonces, esa microbiota ya comienza a tener muchos procesos disbióticos, muchos procesos de desequilibrio, y es por ello que nuestros pacientes adultos mayores tienen más propensión a desarrollar procesos infecciosos. En estas dos gráficas les quiero mostrar la gran cantidad de géneros bacterianos que han sido identificados en las diferentes áreas anatómicas colonizadas
y las proporciones en las que ellos se van a distribuir. Fíjense que esto va a tener mucho, tiene mucho que ver con las condiciones las condiciones que reúne cada una de esas áreas, tanto de disponibilidad de oxígeno, de disponibilidad de nutrientes, todos esos factores que van a favorecer o no el crecimiento de ciertas especies o de ciertos géneros microbianos. ¿Cuáles son las funciones de las células bacterianas, perdón, de la microbiota humana? En esta imagen yo les estoy mostrando es un resumen de lo que es la microbiota intestinal, pero eso no quiere decir que no es aplicable a las microbiotas de las otras áreas anatómicas. Fíjense que una de las primeras funciones, o su primera función, es una función metabólica. Ella va a favorecer la digestión de algunos alimentos que no son digeribles per se por nosotros, ¿ok? Va a haber otra función, la otra función tiene que ver con la función de barrera. ¿Por qué? Porque ella va a evitar el desarrollo o la colonización de patógenos a través de la producción de compuestos antimicrobianos, pero también a través de el consumo de los nutrientes, haciendo mucho más difícil el desarrollo de los patógenos y, por supuesto, la formación de esas biopelículas que van a hacer selectivo el paso de ciertas sustancias a través de las barreras, ¿ok? La función de defensa está muy relacionada con la inmunomodulación. Muchos de estos microorganismos son reconocidos como inmunomoduladores. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a hacer que nuestro sistema inmune esté activo, más no hiperreactivo, ¿ok? Y funciones de mantenimiento favoreciendo o produciendo ciertos tipos de enzimas que van a contribuir al proceso de regeneración tisular en algunas áreas. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Esa microbiota, estamos diciendo que son las células viables, ¿verdad? Puede estar conformada por microorganismos patógenos, microorganismos comensales, microorganismos exógenos, endógenos, microorganismos alóctonos que están solo de paso, ¿verdad? Y que desde el punto de vista microbiológico pueden ser cultivables o no, ¿ok? Fíjense que es un grupo muy complejo de microorganismos y para poder coexistir, ellos se han organizado en estructuras que son llamadas biopelículas o películas microbianas. Pero esas películas microbianas para poder funcionar necesitan cumplir o necesitan regirse por tres características bien particulares para que se conforme el microbioma, ¿ok? Y es la comunicación intercelular entre células humanas y células bacterianas, la sociobiología que va a determinar el comportamiento multicelular y el quorum sensing, ese grupo de señalizadores de tipo bioquímico que favorecen la coexistencia de estos organismos. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra microbiota se desequilibra? Hablamos de eubiosis cuando hay salud. Hablamos de eubiosis cuando la balanza está inclinada hacia el lado de las bacterias beneficiosas o de las bacterias que simplemente son comensales, que están con nosotros y no nos provocan ningún daño. ¿Ok? Hablamos de salud. Pero, ¿qué ocurre cuando por alguna razón, como las que están nombradas allí, nosotros influimos en esa eubiosis? La balanza se va a voltear, ¿verdad? Y va a aparecer la disbiosis. ¿Qué va a pasar en ese momento? Pues que la balanza se va a inclinar hacia el lado de los microorganismos dañinos u oportunistas. ¿Por qué? Porque puede ser que la edad, como dije hace rato, ¿verdad? La edad en un paciente adulto, o puede ser que cambiamos nuestros hábitos alimenticios, o tenemos mucho estrés, o dejamos de comer algunas cosas, o estamos comiendo muy mal. Todas esas cosas de alguna manera van a condicionar el equilibrio de nuestra microbiota y por supuesto va a aparecer la enfermedad. ¿Ok? Esa enfermedad, ¿verdad? O en la disbiosis ocurre una disminución de la diversidad microbiana. Esa diversidad microbiana
en disbiosis va a estar muy, o sea, esa disminución va a estar muy condicionada por la capacidad que va a tener ese grupo de microorganismos que está afectado de volver a alcanzar la homeostasis. Pero esa homeostasis, por supuesto, o esa evolución de eubiosis a disbiosis va a depender de qué es lo que está causando la disbiosis, cuánto ha durado ese proceso y el estado inmunitario del hospedador. Nosotros sufrimos de disbiosis a cada rato, hasta cuando comemos. Hacemos disbiosis en cavidad bucal. Sin embargo, los microorganismos, si están muy bien interrelacionados, rápidamente pueden volver a alcanzar la homeostasis. ¿Okay? Disbiosis y enfermedad. Fíjense que entonces aquí entramos en algo un poco más complejo, que simplemente en este encuentro lo que quiero es mostrarle todo lo que puede estar ocurriendo en cavidad, perdón, dentro del ser humano, dentro del holobionte, y en este caso, fíjense que una variación en el microbioma humano ha sido relacionado con toda esta gran cantidad de enfermedades. No es solo una enfermedad, son muchas enfermedades. Estudios bien sustentados, bien desarrollados, han mostrado que existen variaciones en la conformación de la microbiota bien marcados en un paciente que tiene, por ejemplo, cáncer y en un paciente que no lo tiene. ¿Ok? Desaparecen con comunidades completas de microorganismos y eso es lo que hace o lo que favorece, por ejemplo, en el caso del cáncer, la diferenciación celular. ¿Ok? Y esto todo es derivado de ¿qué? De aquel término que se acuñó, que se dice que es de alguien, pero ahora se dice que no es de ese alguien, de que somos lo que comemos. ¿Okay? Todo está muy relacionado con lo que comemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros comemos es lo que va a servir de alimento para esa microbiota que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal, y esa microbiota es la que va a producir ciertos metabolitos que son los que van a condicionar nuestra salud. ¿Ok? Entonces fíjense que todo parte de lo que comemos. No quiere decir esto que no podamos comernos una hamburguesa en algún momento de nuestras vidas, claro que sí, pero es comer con mesura y es comer con salud. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de mantener nuestra microbiota eubiótica? Pues nosotros como individuos mejorar nuestros hábitos de vida y de alimentación. Fíjense que no solamente es alimentarnos bien, es hacer ejercicio físico, pero también ejercicio mental, es compartir con nuestra gente. Mejorar ese hábito de vida nos va a llevar a estar muchísimo más sanos. Desde otros puntos de vista, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se busca hacer en este caso de este tema tan innovador? Promover la investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para poder tener cultivos más apropiados para estos microorganismos. No todos los podemos cultivar, no todos los hemos podido cultivar hasta ahora, ¿verdad? Desarrollar técnicas moleculares mucho más avanzadas que nos permitan ver qué es lo que está ocurriendo en ese microscópico espacio y que está condicionando mi salud o mi enfermedad, y por supuesto conocer también cómo ese coexistir de esos microorganismos dentro de mí han sido tolerados por esos soldaditos blancos que nos protegen todos los días, como es el sistema inmunológico. Y por otra parte, por supuesto, está todo lo relacionado con los tratamientos. Desarrollar desde el punto de vista farmacéutico elementos o sustancias o fármacos que sean mucho más específicos y que no me afecten la microbiota, que afecten el agente causal sin afectar el resto de la microbiota, la búsqueda de nuevos productos, nuevas moléculas en los productos naturales, y por supuesto algo que está muy en boga que tiene que ver con la bioterapia. Cuando hablamos de bioterapia hablamos de microorganismos que son aislados, identificados, caracterizados y luego son reintroducidos en el ambiente donde debieron estar para que ellos se encarguen de equilibrar o de poner, como siempre digo, orden en el desorden. ¿Okay?
de reequilibrar esos microbiomas deteriorados por agentes externos o por agentes internos propios del paciente. ¿Ok? De tal manera de que toda esta investigación me pueda fortalecer desde el punto de vista científico todos los tratamientos alternativos que se están ofertando. ¿Ok? Y ya por último, para terminar, pues siempre termino con estas imágenes de que Venezuela es desierto, es selva, es nieve y es volcán, y es nuestro hermoso país donde estamos todos y donde todos estamos tratando de ser muy resilientes y de seguir hacia adelante. Y no me queda más nada de que sino agradecerle al grupo de profesores que han tomado esta iniciativa tan hermosa de desarrollar el primer Congreso de Odontología y de Salud Pública. Que Dios siempre los bendiga y los lleve por el camino del bien, porque a través de esta gran ventana hemos podido muchas personas hablar un poquito de lo que hacemos y de lo que les compartimos. Muchas gracias.